¿Es el coronavirus un enemigo mortal al que muchas personas y en diferentes lugares están subestimando? Ciertamente las autoridades y los gobiernos están tomando medidas para evitar la propagación del mismo, pero ha sido en la población en donde no se ha reflexionado lo suficiente, se ha tomado a la ligera. Quiero mencionar el caso de Italia, en donde los gobiernos tomaron pues medidas muy emergentes ante la situación, pero las personas lo tomaron como vacaciones, algunos se fueron a la playa y estamos viendo la situación actual de Italia y es terrible. Ya tienen más número de muertes que la misma China, el país en donde se originó el virus. Y me llama la atención porque si en países como Italia, como España, en donde son países del primer mundo, en donde tienen mejor infraestructura, en donde dedican pues bastantes ingresos económicos cuando se trata de situaciones de este tipo, ¿qué nos esperamos nosotros en países como México, en donde ciertamente ni hay la misma infraestructura, no existe la misma capacidad económica que existe en otros países que son potencias mundiales? Me llama la atención de manera especial lo que está ocurriendo en Irán, porque de verdad es para preocuparse, no es para tomarlo a la ligera. Quiero tomar esta noticia que encontré en internet de Infobae y nos dice que la pandemia está matando un iraní cada 10 minutos y otros 50 se infectan cada hora. En la pandemia, Irán es como Italia, pero a la 10ª potencia. El coronavirus está causando catástrofe realmente en este país, una catástrofe. Lo aseguró el ministro de Salud de ese país después de días en que se restringió la información. Oficialmente hasta el viernes se habían registrado 19.644 casos y 1.433 muertes. Pero en las redes sociales hay miles de mensajes diciendo que eso no es cierto y que la cifra es mucho más alta. La situación es tan grave que se están registrando unas conversaciones secretas entre Teherán y Washington para intercambiar ayuda humanitaria y el levantamiento de algunas de las sanciones impuestas hace 2 años por Donald Trump a cambio de la liberación de prisioneros estadounidenses y europeos que están en las cárceles iraníes. Irán es el tercer país con más casos de infectados en el mundo después de China e Italia. Está en esta situación por una decisión política de Khamenei, quien dio la orden de no alertar a la población de la gravedad de la situación para que no dejaran de ir a votar en las últimas elecciones legislativas. Después de la prohibición para presentarse a la mayoría de los candidatos más progresistas, una mayoría de iraníes no estaban dispuestos a convalidar esa censura. El resultado fue que los primeros en caer enfermos por el coronavirus fueron altos funcionarios del régimen que habían estado trabajando en la organización de las elecciones, y el virus se propagó en forma exponencial. Fotos satelitales muestran que en la ciudad de Qom, donde se concentra el poder de los clérigos chiitas, se excavaron grandes fosas para arrojar los cadáveres de los muertos por la pandemia. Una de las provincias iraníes más afectadas por el coronavirus es la de Gilán. Está ubicada sobre el mar Caspio, a unos 180 kilómetros de Teherán, y es uno de los centros de vacaciones más grandes del país. Muchos tienen ahí casas de verano, sobre las faldas de los cerros que caen sobre el mar. El 25 de febrero el presidente inauguró una nueva ruta desde la capital que facilita el acceso y reduce el tiempo de manejo considerablemente. Fue cuando el gobernador de Gilán salió a pedir que por favor cerraran la carretera y que la gente no viajara a la costa porque el coronavirus estaba haciendo estragos. En estos días se celebra la fiesta principal, Nowruz, y los iraníes viajan para ver a sus familiares o tomarse unos días de descanso.
A pesar de que se pidió a la población mantenerse en sus casas, al menos 1.2 millones de autos salieron a las autopistas, de acuerdo al ministro de Transporte. El presidente de la legislatura de la ciudad dijo que había entrado en los últimos 2 días, habían entrado 59,000 automóviles y la Media Luna Roja, el equivalente a la Cruz Roja en los países musulmanes, informó se habían checado la temperatura a unos 3 millones de pasajeros que viajaban en 97,000 vehículos en 13 provincias. 2,400 dieron positivo. La pandemia no podía haber llegado en peor momento para Irán. Además de las sanciones de Estados Unidos, el petróleo, su mayor fuente de ingreso, bajó 25% para ubicarse debajo de los $35,000 el barril. Este año recibirá solamente 10,000 millones en comparación de los 120,000 millones que recibía desde 2012. Una situación que ha llevado al gobierno a pedir por primera vez en sus 41 años de historia un préstamo al Fondo Monetario Internacional. Esto traerá inevitablemente consecuencias muy duras para el país. Aquí termina la noticia y yo solamente diría para concluir que pues cada uno tome las medidas que considere convenientes.